aproximadamente en 200, 300, en 80, y ya tengo que pensar en algún proceso de hepatitis, ¿ok? Dependiendo del límite mínimo que tenga o límite máximo. Ahora, pilas con eso. Seguimos. Ahora entramos a lo que es el proceso de ciclo de la urea. ¿Qué pasa? El grupo amonio, si no se amortigua, es bastante tóxico en el sistema, ¿ok? Por lo tanto, debemos nosotros de establecer, o tenemos, mejor dicho, nosotros un sistema de amortiguación para este grupo amonio en nuestro cuerpo, ¿ok? Y este sistema de amortiguación del grupo amonio va a variar en función del organismo puntual. Vamos a tener que aquellos animales, ¿ok?, que desechen el grupo amonio en forma de amoníaco, entonces son amoniotélicos, ¿ok? Los que desechen el amoníaco en forma de ácido úrico, entonces son uricotélicos. Y si hablamos del uriotélico, ¿ok?, entonces son aquellos animales que excretan el amonio en forma de urea. Entonces hay que estar claritos con eso, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los animales que van a excretar el amonio en forma de amoníaco? Bueno, generalmente los peces o los anfibios acuáticos tienen esta capacidad, ¿ok? Es decir, ellos tienen o se permiten por sus sistemas metabólicos excretar grandes cantidades de esta estructura tóxica. Nosotros no podemos hacer eso porque nos intoxicamos. Ahora, los uricotélicos, aquellos que excretan básicamente ácido úrico como mecanismo de excreción. Y aquí tenemos las aves, los reptiles, ciertos insectos terrestres, es decir, el guano de las aves, de los pelícanos, de los alcatraces, es decir, su materia fecal está compuesta de ácido úrico. ¿Ok? Y nosotros, obviamente, como grandes mamíferos, y tenemos la propiedad de excretar el grupo amonio en forma de urea. Y ojo, también los tiburones tienen esta propiedad. Ahora, entendiendo esto, vemos que el ciclo de la urea es un proceso que me va a permitir capturar grupos amonio que van a provenir tanto de la vía exógena del catabolismo de aminoácidos como de la vía endógena, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? Sea cual sea el origen del aminoácido que estemos obteniendo, se va a contar como uno, ¿ok? Como el primer amonio. Es decir, el primer amonio proviene de aminoácidos que pueden venir tanto de la ruta exógena como de la ruta endógena. Sea cual sea la ruta, igual el contagio de este grupo amonio es el primero. Pero es importante destacar, muchachos, que el ciclo de la urea fue descubierto por Hans Krebs y tiene dos pasos clave. Dos regiones de ocurrencia clave. Lo que es el ambiente mitocondrial y el ambiente citosólico. Es decir, es un proceso que se da entre las dos estructuras de mi sistema orgánico celular. Es un metabolismo que se dará en el hígado, exclusivamente en el hígado, ¿ok? Pendiente. Que el ciclo de la urea, si bien la urea se excreta por vía renal, se produce en el hepatocito. Pilas con eso. Ahora, ¿cómo inicia el asunto? El asunto se inicia con la captación de este primer grupo amonio que, como les dije, puede venir por vía exógena, por tejidos extrahepáticos asociados a la glutamina, o puede venir por vías de tejidos intrahepáticos, músculos o factores exógenos acoplados al glutamato, ¿okay?, mediante el mecanismo de transferencia de cetoácido a aminoácido para formar el glutamato. Esta glutamina entrará a la mitocondria por transportadores específicos, para pasar al medio intramitocondrial. Una vez que está dentro de la mitocondria, es sustrato de la enzima glutaminasa para transformarse en glutamato, pero también la misma enzima glutaminasa va a dar origen a la liberación de este grupo amonio, ¿ok? Este glutamato es sometido a un proceso de deshidrogenación, ¿va?, para poder obtener entonces el alfa-acetilglutarato y el amoníaco. Es decir, vean que este amoníaco se considera el primero, pero realmente tiene dos rutas de llegada, bien sea por la vía directa del glutamato o por la vía de la glutamina. Este alfa-acetilglutarato va a servir de sustrato clave para una ruta análoga en nuestro ciclo.
Entonces, al ser un ciclo, es importante, muchachos, que tengamos en consideración que el punto de salida es el mismo punto de llegada. ¿Ok? Entonces hay que estar pilas con eso. La primera reacción que se va a dar en el proceso de este ciclo de la urea está catalizada por la enzima carbamoilfosfato sintetasa tipo 1. Y aquí entra un punto clave. Tengo que estar pendiente que es la carbamoilfosfato sintetasa tipo 1. ¿Por qué? Porque esta carbamoilfosfato sintetasa tipo 1 existe una análoga de ella que es la tipo 2. ¿Ok? ¿Qué ocurre? Este tipo 1 va a tener como sustrato el grupo amonio, el bicarbonato o dióxido de carbono, generará el acoplamiento de dos moléculas de ATP para poder transformar la estructura del ácido del bicarbonato, del dióxido de carbono con el amonio en el carbamoilfosfato. ¿Okay? Que vean que es un carbonilo con grupo amonio y tiene acoplado mediante un enlace éster el grupo fosfato. ¿Okay? Es decir, es una molécula de alta energía, porque repito, tiene un grupo fosfato anclado al grupo carbonilo. Este grupo fosfato se ancla al carbonilo por un enlace de éster y a su vez tendríamos entonces el grupo amonio acoplado en el extremo. Esta molécula es la molécula de más alta energía dentro del ciclo de la urea. Ahora, esto que acabo de describir es el paso 1. Este carbamoilfosfato sintasa tipo 1 es la enzima reguladora del ciclo. Es decir, si esta enzima se detiene o se daña o ocurre algo en la enzima, el ciclo no tiene lugar. ¿Ok? Entonces, vamos a agarrar y vamos a acoplar o a condensar el carbonato, que generalmente se deriva del dióxido de carbono, ¿ok? Más dos moléculas de ATP para formar entonces el carbamoilfosfato. Como resultado obtendríamos un fosfato inorgánico y dos moléculas de ADP. Ahora, esta enzima tiene un regulador alostérico, es decir, una molécula que si aumenta su cantidad en el medio, entonces va a aumentar la actividad enzimática y ese regulador alostérico es el N-acetilglutamato. Ahora, una vez que ya tenemos este primer paso, perdón, dentro de la mitocondria, pasamos al paso 2. El paso 2 es catabolizado por la enzima ornitina carbomoiltransferasa. Esta enzima ornitina carbomoiltransferasa, que también es llamada ornitina transcarbamilasa o la OTC, va a agarrar este carbomoilfosfato y lo va a acoplar en conjunto con la ornitina. Es decir, el grupo carbamoil de la carbamoilfosfato, ¿ok? Se transfiere a un aminoácido no proteico que es la ornitina. Es decir, vean que es el grupo carbamoil que se transfiere a la ornitina para formar entonces citrulina. Este grupo carbamoil es este grupo que ustedes están viendo acá, que es el grupo carbono con el grupo amonio, que es este primer grupo amonio que entró a la mitocondria. Luego que se produce la citrulina, mediante un proceso de desfosforilación, ¿ok? Porque vean que necesito desfosforilar la estructura para acoplarme y llevarme este grupo carbomoil y integrarlo a la estructura química de la ornitina como aminoácido no proteico. Una vez que obtengo la citrulina, entonces esta citrulina se va a condensar, ¿ok? Se va a exportar pues desde la mitocondria hacia el citosol mediante transportadores específicos que generalmente son unos contratransportadores específicos de antiporte llamados citrulina ornitina. Es decir, mientras por un lado está entrando ornitina, por otro lado está saliendo citrulina. Es decir, ese es el transportador que se encarga de sacar la citrulina del sistema mientras que está metiendo la ornitina dentro de la mitocondria. Luego entramos a la tercera fase. Ya tenemos la citrulina fuera de la mitocondria. Por lo tanto, en este punto se iniciará la tercera reacción. Esta tercera reacción es una reacción catabolizada por la enzima argininosuccinato sintasa. Esta enzima argininosuccinato sintetasa va a encargarse básicamente de condensar en el citosol esta citrulina con una molécula de aspartato. ¿Ok? Esta molécula de aspartato
es la que proporciona el segundo grupo amonio necesario para la formación de la urea como molécula puntual. Recuerden que les dije que la urea estaba integrada por una molécula de carbonilo central con dos grupos amonio a los lados. Bueno, el primer grupo amonio lo obtuvimos de las rutas intrínsecas y extrínsecas acopladas a la glutamina y el glutamato. Pero el segundo grupo amonio proviene de la vía del aspartato. ¿Ok? En esta reacción se requiere una molécula de ATP. Es decir, vean que hay una desfosforilación, hay un proceso de condensación en este paso 3, porque al final del asunto, debido a la condensación de la citrulina con el aspartato, entonces vamos a obtener el arginino succinato, ¿ok? Pero además se van a liberar una molécula de AMP, perdón, dos fosfatos inorgánicos y una molécula de agua, es decir, es una reacción de condensación. Ahora, seguimos en la ruta y pasamos al paso 4. Este paso 4 se caracteriza porque necesitamos romper el arginino succinato, ¿ok? Y esta ruptura del arginino succinato es catabolizada por la enzima arginino succinato liasa. Esta enzima arginino succinato liasa, o también llamado arginino succinasa, es una enzima que va a agarrar el esqueleto de carbono del arginino succinato y lo va a cortar mediante un mecanismo hidrolítico. Es decir, el arginino succinato, por acción de la enzima arginino succinato liasa, va a cortar la estructura carbonada del arginino succinato y lo va a dividir en dos, en arginina y fumarato. ¿Ok? La arginina sigue el ciclo de la urea, pero fumarato es el sustrato que se asocia al ciclo de Krebs. Entonces, ¿qué pasa? Una vez que obtenemos fumarato, este fumarato, por acción de la enzima fumarato hidratasa, se hidrata con una molécula de agua, ¿ok? Y va a formar el malato. Este malato, por acción de la enzima malato deshidrogenasa, va a sufrir un proceso de deshidrogenación, pasando de malato a oxalacetato. Una vez que obtenemos este malato, este oxalacetato por acción de la enzima malato deshidrogenasa, pasamos entonces a acoplarla por acción de la enzima aspartato transaminasa. Esta enzima aspartato transaminasa va a pasar del glutamato al oxalacetato, un grupo amonio, para formar al final del día el aspartato. Pero antes de llegar a este punto, el glutamato es producido gracias a una enzima llamada glutamato deshidrogenasa, la cual va a agarrar el grupo amonio, lo va a acoplar al oxoglutarato para poder formar entonces glutamato, que es el que se acopla al oxalacetato para producir aspartato. Y este aspartato sabemos que se incluye en el paso 3 del ciclo de la urea. ¿Ok? Y que esto es el punto clave porque lo que les acabo de describir son pasos del ciclo de Krebs. Ahora, la arginina va a seguir su ruta. ¿Ok? Entonces, esta arginina va a ser hidrolizada por la acción de la enzima arginasa. Esta enzima arginasa va a agarrar y va a cortar la arginina y la va a colocar en sus dos partes, es decir, la molécula de urea y la ornitina. La ornitina reingresa a la mitocondria a través del contratransportador ornitina-citrulina y se reinicia el ciclo nuevamente. Realmente este ciclo vean que es bastante sencillo, es un ciclo con múltiples puntos de importancia y de interés. El costo energético neto de la estructura, como pueden ver, se consumen básicamente 3 moléculas de ATP. La conversión de una de ellas a AMP genera que se implique, a pesar de que son 3 moléculas de ATP, que se consuman 4 enlaces de alta energía por cada molécula de urea sintetizada. Pilas con eso. Físicamente se consumen 3 ATP, ¿ok? 2 ATP en la reacción 1 y un ATP en la reacción 3. Pero se utilizan 4 enlaces de alta energía. ¿Por qué? Porque en la reacción 1 solo utilizo un enlace de alta energía por cada molécula de ATP, es decir, 2 enlaces de alta energía ya. Mientras que en el caso de la reacción 3,
se utilizan de los dos enlaces de alfa-energía del ATP, se utilizan los dos enlaces de alfa-energía. Por eso es que obtenemos como sustratos en la reacción 3, fosfato inorgánico 2 y AMP. ¿Se entiende el asunto? ¿Hay alguna duda? Entonces, es importante destacar que el ciclo de Krebs y el ciclo de la urea realmente se relacionan de manera muy intrínseca, como pueden observar acá. Pueden ver que el punto clave de correlación entre el ciclo de la urea y el ciclo de Krebs parte con el fumarato, ya que este fumarato producido en acitosol en el paso 4 se convierte en malato por acción de la misma malato citosólica. Y luego este malato puede ingresar a la mitocondria para ser oxidado en acitosol. De una u otra forma, este malato se transformará en oxalacetato. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Este fumarato hidratasa se encargará de transformar el fumarato en malato. Y una vez el malato se deshidrogena por acción de la malato deshidrogenasa, se transforma en oxalacetato. Este oxalacetato es transaminado recibiendo un grupo amino del glutamato para regenerar el aspartato, y este aspartato lleva el segundo grupo amonio para la consecución de la molécula de urea. ¿Ok? Entonces vean cómo existe una correlación específica entre estas dos estructuras, que de hecho muchas veces a este punto se le llaman biciclo de Krebs, en donde se conecta la estructura del fumarato con lo que es la regeneración del aspartato. Además, pueden ver todo el proceso de conformación que existe a la derivación del carbomoilfosfato. ¿Okay? Es importante destacar que el control de la velocidad del ciclo de la urea lo ejerce la enzima carbomoilfosfato sintetasa tipo 1, y esto es clave porque la regulación va a ser bien sea por sustrato, pero también va a ser por regulación alostérica a corto plazo. Es decir, si el activador alostérico, que es el N-acetilglutamato, no está o aumentan drásticamente, va a variar entonces la velocidad de activación o de realización enzimática de esta estructura. ¿Ok? Entonces les pregunto, ¿cuántos ATP se consumen por cada molécula de urea que se forma en el hígado? Ok. ¿Y cuántos enlaces de alta energía se consumen por cada molécula de urea? 4. ¿Ok? Así que pilas con eso. Ahora pasamos a lo que es la conversión de los esqueletos carbonados. Es decir, ya sabemos qué carrizo es lo que pasa con el amonio una vez que se descinde de los aminoácidos. Pero ahora vamos a ver qué pasa con los esqueletos carbonados. Entonces, estos esqueletos carbonados, una vez que son escindidos del aminoácido, pueden ser utilizados como intermediarios del ciclo de Krebs, pero también pueden ser acoplados a otros procesos de importancia metabólica. En vista de los aminoácidos pueden brindar esqueletos carbonados acoplados a dos rutas clásicas, que puede ser la ruta glucogénica y la ruta cetogénica. Por lo tanto, estos aminoácidos se clasificarán como glucogénicos o como cetogénicos. ¿Y por qué se clasifican así? Porque su proceso de conversión química o su proceso de catabolismo químico va a derivar en sustratos puntuales, como en el caso de los glucogénicos derivarán en piruvato, alfa-cetoglutarato, succinil-CoA y oxalacetato. Pero ¿qué pasa? Todos estos sustratos que acabo de mencionar, de una u otra forma, terminarán transformándose en glucosa en nuestro cuerpo. Mientras que los cetogénicos son básicamente dos, el acetil-CoA y el acetoacetato, los cuales van a servir de sustrato de manera directa o indirecta para la síntesis de ácidos grasos y cuerpos cetónicos. Entonces, si el aminoácido deriva en piruvato, eso va a formar glucosa y por lo tanto se clasifica como glucogénico. Si el aminoácido deriva en succinil-CoA, entonces eso a la larga se transformará en glucosa por rutas metabólicas análogas.
Ahora, si el aminoácido produce acetoacetato, entonces básicamente va a estar acoplado a la producción de cuerpo cetónico o de ácido graso. Ahora, ¿cuáles son esos aminoácidos? Bueno, los glucogénicos, vamos a tener aminoácidos glucogénicos, cetogénicos y los mixtos. Los aminoácidos glucogénicos son los que están en la pantalla como letras negritas, es decir, el aspartato, alanina, cisteína, glicina, histidina, metionina, serina, arginina, glutamina, glicina, prolina, arginina y valina. Todos estos son los glucogénicos puros, ojo, glucogénicos puros, mientras que los aminoácidos cetogénicos puros son leucina y lisina. El resto de los aminoácidos, es decir, isoleucina, treonina, triptófano, tirosina y fenilalanina, son considerados aminoácidos mixtos, es decir, que pueden derivarse dependiendo de la necesidad del sistema entre un aminoácido glucogénico y un aminoácido cetogénico. Aquí lo podemos ver con más detalle. Podemos ver que la alanina, cisteína, glicina, serina, treonina y triptófano van asociadas a la producción de piruvato. Este piruvato obviamente entrará, se transformará por una reacción anaplerótica en acetil-CoA y vemos que este acetil-CoA también va con isoleucina, leucina, treonina y triptófano. Mientras que la acetoacetato, leucina, lisina, fenilalanina y tirosina. Es decir, vean que cada ruta del ciclo de Krebs o de sus intermediarios tendrá un punto clave dentro del proceso, ya que aquí literalmente todos los caminos llevarán a Roma. ¿Ok? Porque cada sustrato del ciclo proviene de una vía aminoácidica específica. Ahora, este consumo de cuerpos carbonados generará un equivalente energético importante, casi análogo a lo que ocurre con los carbohidratos. Sin embargo, estos metabolitos, además del ciclo del ácido cítrico, van a participar dentro de otros metabolismos como la gluconeogénesis, la beta-oxidación y la cetogénesis. El punto acá es que todos estos señores, todas estas rutas metabólicas derivadas o acopladas a los distintos elementos intermediarios dentro del ciclo de Krebs van a necesitar precursores. Esos precursores son derivados de la vitamina B9 y derivados de la vitamina B6. En este caso, los derivados de la vitamina B9 o los folatos son básicamente el tetrahidrofolato, mientras que los derivados de la vitamina B6 es la piridoxal fosfato. Esta piridoxal 5-fosfato también es clave en el proceso de desaminación. Y recuerden que estamos en un punto determinante para lo que es la consecución de la estabilidad metabólica en distintos momentos de nuestro proceso biológico puntual. ¿Se entiende el asunto? Ahora, ¿cuáles son las vitaminas de las cuales depende la utilización de aminoácidos establecidos en el sistema? ¿Cuáles son esas vitaminas? La vitamina B9 y la vitamina B6. B9 es el ácido fólico que se transforma en tetrahidrofolato y la B6 que es la piridoxamina. ¿Ok? Entonces, seguimos. Acá vamos a ver cómo podemos obtener glutamato cómo podemos obtener glutamina a partir del glutamato. ¿Ok? Es decir, vean que ya esta reacción la vimos al principio y básicamente va a estar asociada a la glutamato deshidrogenasa, glutamina sintetasa y aminotransferasas específicas dentro del sistema que se encargarán de generar esta biosíntesis de glutamato en glutamina. ¿Ok? Y vean que utilizamos ATP en el proceso de verificación de la actividad metabólica de estas enzimas y este uso de ATP genera obviamente el acoplamiento del ion magnesio. Acá ahora sí, ¿qué pasa? Cuando hablamos de la prolina y la fenilalanina, vean el punto. Si yo quiero obtener prolina, que es un aminoácido cíclico, ¿se acuerdan? Alifático, tengo que partir del glutamato. Este glutamato tiene que activarse, es decir, tiene que fosforilarse. Para fosforilarse vamos a tener que va a ser sustrato esta estructura de la glutamato 5-sinasa.
Esta enzima va a agarrar y va a fosforilar en el extremo oxidante al glutamato, es decir, en el extremo acoplado al grupo OH del extremo carboxilo. Una vez que se activa este glutamato y se transforma en glutamato gamma fosfato, es sustrato de la enzima glutamato semialdehído deshidrogenasa, la cual va a ser un mecanismo oxidoreductivo de desfosforilación, pero también va a ser un punto clave de descarboxilación. Es decir, básicamente yo voy a tener que hago un proceso de reorganización de dobles enlaces, pero quito el grupo fosfato para obtener entonces el glutamato gamma semialdehído. Este glutamato gamma semialdehído sustrato es sometido a un proceso de hidrólisis para transformarse en delta pirrolina 5-carboxilato. Es decir, vean que aquí el glutamato gamma semialdehído sufre un proceso de ciclado justo entre el nitrógeno y el oxígeno de la estructura remanente del glutamato gamma fosfato. Y cuando esto se genera, obviamente ya estamos a un paso de obtener prolina, y aquí es cuando entra la enzima pirrolina 5-carboxilato reductasa. Esta pirrolina 5-carboxilato reductasa es la que se va a encargar a través del mecanismo óxido reductivo de producir lo que es la prolina. Es decir, vean que utilizamos como cofactores siempre el sistema de amortiguación electrónico NADP, NADPH. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el sustrato precursor de la estructura? Ah, bueno, el glutamato. Sin glutamato no hay estructura. Pero vean que tenemos varias enzimas dentro del proceso acoplados a lo que es nuestro sistema de regulación. ¿Ok? La enzima clave de este proceso es la glutamato 5-sinasa, que es el primer paso del proceso de síntesis. Por lo tanto, si esta enzima se inhibe, va a inhibirse por la cantidad de prolina que se genera en el sistema. Si se produce mucha prolina, entonces se va a inhibir por retroalimentación negativa la glutamato sinasa. ¿Ok? Y obviamente disminuirá su acción celular. Entonces, pilas con este detalle. ¿Se entendió cómo se va a producir la prolina? Vean que es a partir del glutamato. Y lo que vamos a hacer es ciclar ese glutamato para producir al final la prolina. Ahora, partimos de la fenilalanina. Si hablamos de la fenilalanina, ¿es un aminoácido esencial o no esencial, muchachos? ¿Esencial o no esencial? A ver, por favor, no se equivoquen como el glutamato. Pero bueno, equivóquense aquí, no en la clase. En el parcial, perdón. Ok. En efecto, ahora sí la pegaron. La fenilalanina es un aminoácido esencial. Entonces, ¿qué pasa? Este aminoácido esencial, que es la L-fenilalanina, es sometido por la acción de la enzima fenilalanina hidroxilasa. Esto va a producir nada más y nada menos que tirosina. ¿Ok? Y esta tirosina es clave, porque la tirosina, vamos a ver que es una molécula que va a estar acoplada en el proceso de producción de hormonas tiroideas y de neurotransmisores como la dopamina y la adrenalina. Entonces, si no tenemos fenilalanina, no se produce tirosina. Si no se produce tirosina, no tenemos entonces la producción de hormonas tiroideas y neurotransmisores clave. Así que pilas con eso. ¿Ok? Por lo tanto, es importante siempre consumir carne de pollo, carne de res, de pavo, pescados, lácteos, huevos, legumbres y frutos secos, que son los que contienen grandes cantidades de fenilalanina. Pero ¿qué pasa? Vean que lo que ocurre en el proceso de adaptación es un ataque nucleofílico justo en este extremo de la estructura del anillo bencénico. Como tenemos un anillo bencénico, realmente los ataques nucleofílicos aquí requieren una estabilización electrónica bien importante, que es una estabilización también por base de Schiff. Y aquí entra un punto clave. Vamos a tener la tetrahidrobiopterina. La tetrahidrobiopterina es una molécula que va a encargarse de generar el proceso de amortiguación electrónica oxidorreductiva.
¿ok? Y es que es la estructura que ven acá. Vean que tiene un sistema de resonancia importante en relación a los grupos nitrógeno y oxígeno en su haber. Pero esta tetrahidrobiopterina va a transformarse en dihidrobiopterina y va a transferir sus grupos catabólicos, sus grupos electrónicos, perdón, hacia lo que es el sistema NADP, NADPH, que es el sistema equivalente reductor por excelencia en el sistema, regenerándose así la tetrahidrobiopterina. Vean que es un ciclo, ¿ok? Pero hay un punto clave. Este proceso me permite entonces tener la tirosina. Pero vean que si yo tengo una deficiencia de fenilalanina, esto generará un trastorno que se llama fenilcetonuria. La fenilcetonuria es un trastorno genético, por lo general hereditario, en donde el cuerpo no puede descomponer la fenilalanina. Es decir, no tenemos la fenilalanina hidroxilasa. Entonces, si no tenemos fenilalanina hidroxilasa, no tenemos tiroxina, pero ¿qué pasa con la fenilalanina? Se va a acumular y esa acumulación tiende a ser tóxica, lo que va a ocasionar por lo general daños a nivel del sistema nervioso central, que obviamente si no se tratan a tiempo desencadenarán patologías constantes. ¿Ok? Es decir, y vean que tampoco se va a producir la hormona tirosina, por lo tanto, no vamos a tener la producción de hormonas tiroideas. ¿Ok? Entonces, los síntomas de esto, si no se detectan a tiempo, discapacidad intelectual, es decir, la persona tiene un desarrollo, un retardo mental, un retardo en el proceso de desarrollo psicomotor, vamos a tener piel y ojos muy claros debido a la falta de tirosina, lo que va a reducir la producción tanto de melanina como de pigmento corporal. Entonces, ¿qué pasa? ¿A cuántos de ustedes le hicieron en su vida cuando estaban pequeñitos la prueba del talón? Que levante la mano a quienes le hicieron la prueba del talón. Pulgar arriba a quienes le hicieron la prueba del talón. Ahora les pregunto, ¿a ustedes le entregaron o a sus papás les entregaron los resultados de esa prueba? No, es que es imposible que te acuerdes, Camila, porque eso se hace cuando estás recién nacido, literalmente cuando acabas de nacer. Vea, a las personas, generalmente esta prueba del talón es la prueba diagnóstica crítica para poder determinar la presencia de tirosina hidroxilasa en el sistema. Por lo tanto, se hace un marcaje inmunológico. Si yo no tengo tirosina hidroxilasa en esa muestra del talón, que es generalmente donde se almacena la mayor cantidad de este aminoácido y de esta enzima, si yo no tengo la cantidad suficiente de fenilalanina hidroxilasa, entonces eso quiere decir que tengo fenilcetonuria. Y la única forma de que a sus padres los llamen o los hubiesen llamado para saber su diagnóstico es cuando les da positivo. ¿Ok? Es decir, mientras usted no tenga la enfermedad, no le van a devolver los exámenes. El día que usted le devuelva los exámenes de la prueba del talón, ese día, hermano, tenga por seguro que usted está enfermo y con fenilcetonuria. ¿Ok? Y es por eso que como una patología problemática, muy problemática pues para el sistema, tiende a detectarse de manera precoz justo después del nacimiento. Luego ahora vamos a hablar de las aminas biógenas, muchachos. Cuando nosotros hablamos de las aminas biógenas, son aminas modificadas, es decir, son estructuras derivadas de aminoácidos que tienen funciones supremamente importantes en el sistema. Y lo curioso es que van a ser estructuras o moléculas que tendrán un derivado o un precursor común. Entonces, por ejemplo, observen esta estructura superior. Si observamos esta estructura superior, ven que tenemos un carbono alfa acoplado a un grupo aromático con dos grupos OH, metilo y un Na y un grupo amonio. Pero vean que dependiendo cómo sea o cómo esté localizado ciertos sustituyentes, vamos a ver que si hay una X donde está el carbono alfa, hay un grupo H, y donde está la R, un grupo metilo, yo me llamo epinefrina. ¿Qué pasa? La epinefrina es la misma adrenalina, ¿ok? Que tiene dos funciones duales. Sirve como hormona y sirve como neurotransmisor.
Generalmente de manera endógena, la epinefrina se va a producir por las glándulas suprarrenales, específicamente por la médula de la glándula suprarrenal, inmediatamente en respuesta a situaciones de peligro, alerta, estrés, tanto físico como emocional. El punto acá es que la adrenalina, esta estructura que ustedes están viendo allí, del grupo carbono alfa, el grupo aromático, vean que es un resto de tirosina, es decir, la adrenalina se forma a partir de la tirosina. ¿Ok? Y obviamente las funciones de esta estructura van a estar derivadas en el desarrollo de la respuesta del sistema nervioso simpático. Es decir, todo lo que significa las respuestas biológicas a lo que es la huida o la lucha. ¿Ok? Entonces, por otro lado, tenemos la norepinefrina. La norepinefrina, como pueden observar, también es un derivado estructural de la tirosina, pero a diferencia de la epinefrina, vean que donde antes había un metilo, ahora va un grupo hidrógeno. Es decir, en el carbono alfa vamos a tener el grupo OH igual que la epinefrina, pero en el sustituyente acoplado al grupo amonio vamos a tener un hidrógeno. Entonces, esta norepinefrina también es un neurotransmisor, también es una hormona y obviamente actúa como mensajero clásico también dentro del sistema nervioso simpático. El punto acá es que esta norepinefrina va a estar acoplada a los receptores alfa y beta, tal cual como la epinefrina, ¿okay? Que van a ser estimuladores del sistema nervioso autónomo simpático, manteniendo entonces entre los dos lo que es el mantenimiento de la vigilia, el control de la presión arterial, la regulación de los estados de ánimo, ¿ok? Entonces es importante destacar que estas dos hormonas, tanto la adrenalina como la noradrenalina, que son los otros nombres que reciben, tienen el mismo precursor químico, que es la tirosina. Luego tenemos la dopamina. La dopamina, como pueden observar, es también derivada de la tirosina, ¿ok? Pero en este caso, en el extremo X y en el extremo R, vamos a tener eh, solo hidrógenos como sustituyentes. Entonces, la dopamina es uno de los neurotransmisores más importantes de nuestro sistema nervioso central y actúa como un mensajero químico, mira, acoplado directamente a lo que es la motivación, el placer, el aprendizaje, pero también la coordinación motriz y la motricidad fina. ¿Ok? Es decir, la dopamina realmente va a estar acoplada principalmente a lo que es el sistema de recompensa en nuestro cerebro. Es decir, se libera ante estímulos bastante agradables cuando usted come una comida que le gusta, cuando tiene sexo o cuando alcanza alguna meta. Se libera un pool de dopamina, lo que genera la sensación de placer y obviamente va a reforzar conductas puntuales para que se repita esto. ¿Ok? Es decir, hay dos vías rápidas dos vías de dopamina, la rápida y la lenta. Las rápidas están acopladas a generalmente las conductas adictivas, mientras que las lentas están asociadas a eventos disciplinares un poquito puntuales. También va a estar acoplado a lo que es la sensación de expectativa. Es decir, si usted tiene la expectativa de conseguir algo, eso también activa lo que es la producción de dopamina, generando así el proceso de motivación y de enfoque. Además, esto va a regular lo que es su nivel de impulso y de determinación ante ciertos procesos puntuales. Obviamente también va a regular funciones cognitivas, ya que participa en la memoria de trabajo, la atención y obviamente en la toma de decisiones a nivel de la corteza prefrontal. Pero una de las funciones más conocidas de la dopamina es obviamente su participación en la regulación de los ganglios basales, ¿ok? Y esto se debe como consecuencia de la producción de esta estructura a nivel de lo que es la sustancia negra mesencefálica. ¿Ok? Esta sustancia negra mesencefálica se va a encargar, va a tener grandes neuronas dopaminérgicas, las cuales van a producir dopamina. Y esta dopamina, a su vez, va a encargarse de estimular a las neuronas de la sustancia, de los ganglios basales, perdón, generando así una respuesta de coordinación motriz fina muy excepcional, acoplada a lo que es la función de los ganglios basales. ¿Ok? Por lo tanto, una deficiencia de dopamina genera lo que es una patología que se denomina Parkinson. ¿Ok?
Ahora, y vean que también se deriva de la tirosina. ¿Ok? Ahora, si nosotros hablamos de la serotonina, ojo, otra enfermedad que también se da por defecto de dopamina, que ahora que estoy recordando aquí, es básicamente la depresión o apatía y también los síndromes de trastorno de déficit de atención y hiperactividad, es decir, el TDAH, que están acoplados a déficits importantes de dopamina en el sistema. Ahora, el exceso de dopamina también causa problemas, ¿oyeron? No es nada más el defecto, también el exceso. Y el exceso tiende a estar asociado a esquizofrenia. Una cosa interesante. Ahora, si nosotros hablamos de la siguiente amina biógena, que es la serotonina, vemos que la serotonina deriva del triptófano. Es decir, la tirosina, que es un aminoácido, dará origen por sus modificaciones químicas. Me devolvieron la plata, yo trabajo por Venezuela. Después un momentito, estamos, fui a buscar la camioneta del taller, y lo que llega usted está la otra de ya me está listo. No me chance. Anda yendo con un ticho de una vez, vete que te deposite. Voy a depositar Venezuela, voy a manejar Venezuela es un peor. Ok. ¿Quién tiene el micrófono abierto? No entiendo. Bueno, hablando y el micrófono sigue abierto, porfa. ¿Qué? Ok, Luisa. Entonces como les decía, vamos a... Porfa, los micrófonos. Gracias. Entonces, tienen el micrófono abierto. Me escucho de eco. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? La serotonina deriva del triptófano. Entonces, como les decía, la tirosina dará origen a aminas biógenas importantes como la adrenalina, que es la misma epinefrina, la norepinefrina, que es la misma noradrenalina, y también la dopamina. Es decir, tendrán la misma estructura química en cuanto a su esqueleto puntual, pero variarán solo en las sustituyentes importantes, ¿ok? En áreas muy específicas que son marcadas con X y con R en la diapositiva. Mientras que la serotonina es una estructura que deriva del triptófano. Y adivinen qué alimento tiene muchas cantidades de triptófano. El chocolate. Entonces, ¿qué pasa? La serotonina es un neurotransmisor fundamental para la regulación del estado de ánimo, el sueño, el apetito y la digestión. De hecho, la mayor cantidad de serotonina en nuestro cuerpo se produce en los intestinos, ¿ok? En las neuronas del sistema entérico. Ustedes dirán, ¿qué? ¿El intestino produce neurotransmisores? Sí, el intestino produce neurotransmisores. ¿Ok? De hecho, la serotonina es la que más se produce a nivel intestinal y por lo tanto eso genera una conexión directa entre su intestino y su cerebro. ¿Qué pasa acá? Esta señora, la serotonina, que también se llama 5-hidroxitriptamina, es una molécula que proviene del triptófano, ¿ok? Pero sus funciones claves van a estar acopladas al estado de ánimo, el ciclo de sueño-vigilia en conjunto con la melatonina, las funciones digestivas y los procesos coagulativos. Por lo tanto, si nosotros tenemos una diarrea de esas locas, podemos quedar deprimidos y tristes. Usted dirá, ¿pero por qué? Porque recuerden que la mayor cantidad de serotonina se produce en el intestino. Si tenemos una diarrea, un proceso patológico a nivel inflamatorio del intestino, se va a mermar la producción de serotonina en esa región. Por lo tanto, uno de los secretos para mantenerse vivos, felices y perdurar en el tiempo es comer yogur. ¿Ok? Debido a que esto generará que la microbiota intestinal siempre esté activa y obviamente los procesos patológicos e inflamatorios en esta región serán en menor grado. ¿Ok? Entonces, si se siente triste, es por eso que cuando muchas personas están tristes, comen chocolate, compadre, porque el chocolate produce una sobrecarga de serotonina en el sistema que mejora el estado de ánimo. Luego tenemos el ácido gamma-aminobutírico. Este ácido gamma-aminobutírico es un neurotransmisor derivado del glutamato.
¿ok? Pero este neurotransmisor es un neurotransmisor de naturaleza inhibitoria, ¿ok? Es decir, el GABA deriva del glutamato y literalmente tendrá una función inhibitoria en el sistema nervioso central, ¿ok? Su función básicamente es frenar la actividad cerebral encefálica y actúa como un relajante natural para evitar la sobreexcitación de las neuronas, ¿ok? Y por último, dentro de las aminas biógenas tenemos la histamina. La histamina es una molécula que tiene dos funciones, al igual que la adrenalina, es decir, como hormona y como neurotransmisor, y tiene funciones claves. Participa en la respuesta mediar las respuestas de hipersensibilidad, participa en la vigilia y el sueño a nivel encefálico, pero también participa en la producción de ácido clorhídrico, si se acuerdan de eso, de ya digestión de proteínas. ¿Ok? ¿Qué pasa? La histamina proviene de una ruta independiente que se acopla al aminoácido esencial llamado histidina. Entonces, la histidina produce histamina. El glutamato produce ácido gamma-aminobutírico. El triptófano produce serotonina o 5-hidroxitriptamina. Y la tirosina producirá entonces dopamina, epinefrina y norepinefrina. Y cada una de ellas tendrá una función puntual dentro de nuestro sistema biológico. Aquí podemos ver la ruta de síntesis de cada una de estas rutas, de estas aminas biógenas. Como podemos ver, en el caso de la tirosina es el punto de partida. Ya sabemos que la tirosina entonces se va a producir la epinefrina, norepinefrina y dopamina. Entonces, ¿qué es lo primero que ocurre? La tirosina es sustrato de la enzima tiroxina hidroxilasa que utiliza también la tetrahidrobiopterina más una molécula de oxígeno para generar un proceso de óxido reductivo, ¿ok? Que generará entonces la dihidrofenilalanina. Esta dihidrofenilalanina, que es la L-Dopa, ¿ok? Va a ser el sustrato para producir melanina. Es decir, la melanina que nos da el color a los ojos, que le da el color a la piel, al cabello. Bueno, esa se produce a partir de la tirosina, ¿ok? Que da obviamente la dihidroxifenilalanina, que es la L-Dopa. ¿Ok? Vean que lo que hace la tirosina hidroxilasa es añadir un grupo H en un carbono aromático próximo al grupo que ya estaba en la tirosina. Ahora, una vez que tenemos esta L-Dopa, la L-Dopa es sustrato de la enzima aminoácido aromático descarboxilasa, la cual va a generar un proceso de descarboxilación en el extremo carbonilo terminal. Cuando se genera la descarboxilación, literalmente vamos a tener que este proceso produce dopamina, la primera hormona. Ahora, esta dopamina puede ser utilizada, pero también sigue su ruta de síntesis. Es decir, la dopamina es sustrato de la enzima dopamina beta-hidroxilasa, a la cual va a utilizar como cofactor ácido ascórbico, ¿ok? O vitamina C, para generar un proceso de hidroxilación en el carbono alfa de la estructura. Entonces, la dopamina da origen a la norepinefrina. Y luego la norepinefrina va a ser sustrato de la enzima feniletanolamina N-metiltransferasa. La feniletanolamina N-metiltransferasa literalmente es una enzima que va a encargarse de adosar un grupo metilo en el extremo aminoterminal de la estructura, utilizando como cofactor el S-enosilmetionina, la cual va a aportar este grupo metilo a la estructura para obtener entonces epinefrina. Es decir, que el primer sustrato que se obtiene de la ruta es la dopamina. El segundo, a partir de la dopamina, norepinefrina. Y el último, a partir de la norepinefrina, la epinefrina. Pero que antes de todo eso se produce la L-Dopa como punto clave. Es decir, esta ruta, muchachos, es clave en la parte farmacológica porque nos permitió determinar el tratamiento para el Parkinson. Ya que, ¿cuál es el tratamiento del Parkinson? L-Dopa, carbidopa. Entonces, es decir, yo doy dopa para producir dopamina. ¿Ok? Y la carbidopa como estabilizador. Ahora, si hablamos del GABA, partimos del glutamato. Y vean que, obviamente, la enzima reguladora de toda esta vía de la tirosina es la tirosina hidroxilasa. ¿Ok? Pero si hablamos del glutamato, tenemos el glutamato descarboxilasa, que es dependiente de PLP, la cual va a encargarse de descarboxilar el glutamato en su extremo carbonilo terminal
para tener entonces ácido gamma-aminobutírico, el GABA. Si hablamos de histidina, la histidina es sometida a un proceso de descarboxilación, ¿ok? En su extremo amino terminal, que también es dependiente del EP para producir histamina, ¿ok? Vean que tanto la producción de GABA como la producción de histamina son dependientes de PLP y ambas son procesos de descarboxilación. Ahora, si hablamos del triptófano, el triptófano es sometido a un proceso de hidroxilación mediante la acción de la enzima triptófano hidroxilasa, la cual es dependiente de tetrahidrobiopterina y de oxígeno, para obtener entonces 5-hidroxitriptófano, ¿ok? La cual va a ser sometido a una acción, por acción de la enzima, una enzima dependiente de PLP que se llama aminoácido aromático de descarboxilasa, la cual va a someter el proceso a la 5-hidroxitriptófano, un proceso de descarboxilación, ¿ok? Para obtener entonces la 5-hidroxitriptamina, que esa 5-hidroxitriptamina es denominada también serotonina. En esta vía de la producción de serotonina, la triptófano hidroxilasa es la ruta principal. Vean que la vía en el proceso de la tirosina ocurren hidroxilaciones, descarboxilaciones y adiciones de metilo o metilaciones, mientras que en la producción de GABA, histamina, producen son descarboxilaciones. Ahora, si hablamos de la producción de serotonina, hay una hidroxilación y una descarboxilación en su proceso de generación. ¿Hay alguna duda? Ok. Entonces, continuamos. Ahora llegamos a lo que es el ciclo de glutatión. ¿Qué pasa? Este ciclo de glutatión es un ciclo importante, ya que nos permite establecer la producción del GSH. El GSH es el glutatión. ¿Qué pasa? Este glutatión, su nombre químico real es gamma-glutamilcisteína glutatión. Este gamma-glutamilcisteína-glutatión se va a formar como consecuencia de la unión de 3 aminoácidos claves. Un aminoácido externo, ¿ok? Que pues generalmente este aminoácido externo proviene de las rutas de absorción y se acopla a los residuos de cisteína y glicina dentro de la célula donde se está desarrollando el proceso. Es decir, dentro de la célula donde se está desarrollando el proceso es hígado, riñón e intestino. Entonces, ¿qué pasa? Lo primero que vamos a ver es que tendremos la acción del glutamato. Vean que todo parte del bendito glutamato. Este glutamato va a ser sustrato de la enzima gamma-glutamilcisteína sintetasa, la cual lo que va a hacer es activar el glutamato. Pero va a ser dos procesos, activación del glutamato y asociación de la cisteína a la estructura del glutamato. Entonces, este primer paso es clave porque vamos a fosforilar el extremo carbonilo del glutamato para acoplar luego a este extremo la cisteína mediante un enlace parecido al enlace peptídico, para formar entonces al final del proceso gamma-glutamilcisteína. Esta gamma-glutamilcisteína va a ser sustrato de la glutatión sintetasa. La glutatión sintetasa va también a fosforilar el extremo de la cisteína que se anexó en este extremo carbonilo. Lo activa y al mismo tiempo transfiere a la glicina para formar después de esto glutatión, que es decir, gamma-glutamilcisteinilglicina. ¿Ok? Este gamma-glutamilcisteinilglicina, que es glutatión, vean que es una molécula gigantesca. ¿Ok? Esta molécula gigantesca va a servir como principal agente antioxidante en las rutas metabólicas del citosol, lo que genera, pues, debido a la gran cantidad de grupos carbonilo y el sistema de resonancia que la molécula gigantesca tiene. ¿Ok? Vean que para producir un glutatión gasté 2 ATP y obviamente gasté 2 enlaces de alta energía. Ahora, este glutatión, una vez que se utiliza en el sistema, entra a un proceso de degradación para la redistribución de su estructura base. Es aquí en donde, por acción de la enzima gamma-glutamiltraspeptidasa, la llamada GGT, yo voy a agarrar ese glutatión y lo voy a degradar, a descomponer.
Y para eso necesito dos cosas: un aminoácido que provenga de la ruta externa, es decir, de que provenga de la absorción, para poder entonces degradar la estructura. ¿Y qué voy a hacer? Voy a degradar la estructura y separo el glutamato del resto de la conformación. Entonces voy a conformar una estructura que es glutamato aminoácido, es decir, el glutamato unido a cualquier aminoácido que ingresó al sistema. Y vamos a tener el residuo de cisteína y glicina que va a estar libre en el citosol. Esta cisteína y glicina va a ser sustrato de una enzima denominada proteasa intracelular, la cual lo que va a hacer es degradar la estructura peptídica de cisteína y glicina y transformarlo y separarlo en glicina y cisteína lista para reutilizarse. Mientras que en el caso del glutamato aminoácido vamos a tener que la enzima gamma-glutamil ciclotransferasa lo que va a hacer es transformar este glutamato, la estructura, en una oxoprolina y libera el aminoácido hacia el interior. Esto con la finalidad de descargar y modificar la carga electrónica del sistema. Luego esta oxoprolina se transforma mediante la acción de la 5-oxoprolina sintetasa, se transforma en glutamato. Y para eso necesito añadir una molécula de ATP, ¿ok? Para poder entonces hacer un proceso de catálisis y estabilización del sistema de resonancia, para nuevamente obtener glutamato. Entonces es así como vamos a tener entonces estas dos estructuras claves en el proceso. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles son las funciones del glutatión? Bueno, el glutatión va a tener varias funciones en el sistema que van a estar acopladas a la detoxificación de peróxidos de hidrógeno. Es decir, una vez que nosotros nos acoplamos a esta estructura, vean que el glutatión tendrá como punto focal el proceso de amortiguación de los radicales libres, ¿ok? Es decir, una vez que el glutatión se acopla a los agentes superóxidos y peróxidos del sistema, puede ser sometido a la acción de la enzima glutatión peroxidasa para entonces provocar este proceso de generación de amortiguación de radicales libres. Es decir, el ciclo anterior, que es el ciclo de gamma-glutamil, también llamado ciclo de Meister, que es el otro nombre que recibe. Este ciclo de Meister es básicamente acoplado a lo que es la producción anabólica de glutatión. ¿Qué pasa acá? La generación de esta estructura es clave. ¿Por qué? Porque vean que del ciclo pasado, el que acabamos de ver, vean que son 3 consumos de ATP que se generan, el paso 1, paso 2 y paso 5. ¿Ok? Lo que hace que el gasto energético sea metabólicamente costoso para producir glutatión. Por lo tanto, esta molécula se usa hasta decir basta para poder degradar las estructuras. Entonces, ¿qué ocurre? Vean que en el diagrama tenemos una especie de pivot metabólico entre dos moléculas, la GSH y su forma oxidada, el dímero GSSG, que realmente sería GSSH, ¿ok? Es decir, GSH, GSG. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hablamos de la detoxificación de peróxidos de hidrógeno, esto ocurre más que todo ante el estrés oxidativo. Las especies reactivas al oxígeno, como el peróxido de hidrógeno o los hidroperóxidos orgánicos, generalmente ellos amenazan la integridad celular una vez se producen. La enzima glutatión peroxidasa, que es una selenoenzima, utiliza 2 moléculas de GSH como donantes de electrones para reducir el peróxido peligroso a agua y alcoholes inofensivos. ¿Ok? Que es la número 1 que están viendo allí. Ahora, ¿cuál es el resultado? Bueno, el peróxido se neutraliza, pero el glutatión se oxida. Es decir, pasa de GSH es glutatión, ¿oyeron? A GSSG, que es el glutatión oxidado. Ahora, ¿qué pasa? Este señor glutatión se regenera. Es decir, tenemos la capacidad de regenerar el GSH a partir de GSSH por acción de la glutatión reductasa. Es decir, para que el sistema de defensa no se agote, el glutatión oxidado debe regresar rápidamente a su forma reducida. Es decir, ¿cómo hacemos esto? Mediante el mecanismo de acción por la glutatión reductasa, que es la enzima número 2. La glutatión reductasa toma el glutatión oxidado y básicamente emplea el poder reductor del NADPH. Al emplear el poder reductor de esta estructura, rompe el puente disulfuro para generar 2 moléculas de glutatión nuevamente.
Ahora, ¿qué pasa? Este paso básicamente es importante porque acopla directamente la producción antioxidante de la vía del aspartato fosfato, que es la que principalmente produce NADPH, ¿ok? A través de la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa para entonces promover lo que es la producción de glutatión, la regeneración de glutatión. Es decir, si nosotros recordamos de enzimas, vamos a ver que la enzimopatía de un glóbulo rojo es la deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si no tengo glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, no se va a producir la cantidad suficiente de NADPH y por lo tanto, si no se produce la cantidad suficiente de NADPH, no se va a regenerar el glutatión. Y si no se regenera el glutatión, hermano, los agentes superóxidos y oxidantes y radicales libres van a hacer desastre con el sistema. Luego, otra de las funciones que tiene nuestro glutatión es la modulación del balance tiol-sulfuro en las proteínas, que eso se da mediante la enzima tioltransferasa. ¿Qué pasa? En el estado redox de citoplasma, la estructura tridimensional de las proteínas, en condiciones de estrés, los grupos sulfídricos o los tioles, muchachos, pueden oxidarse de forma aberrante formando puentes disulfuro, lo que generalmente va a alterar su función o incluso las puede hasta desnaturalizar. Por lo tanto, la tioltransferasa, conocida también como glutarredoxina, cataliza el intercambio del tiolsulfuro, para lo cual utiliza el glutatión para reducir los puentes disulfuro de las proteínas dañadas, devolviéndolas a su estado funcional, mientras que el glutatión sobrante se convierte en glutatión oxidado. Es decir, utilizo la capacidad amortiguadora electrónica del glutatión para transferir el grupo tiol oxidado por este estado de estrés oxidativo citosólico al glutatión y así conservar la integridad de la proteína. Y por último, tenemos la biosíntesis de los leucotrienos, y esto se da mediante la acción de la enzima glutatión S-transferasa. ¿Qué pasa? Aquí podemos ver que la glutatión S-transferasa cataliza la adición de una molécula completa de glutatión a los leucotrienos, pero específicamente al leucotrieno 4. Y esto es punto clave. ¿Qué pasa? Esta conjugación que da origen al leucotrieno C4 realmente es clave. ¿Por qué? Porque son potentes mediadores lipídicos proinflamatorios involucrados en la broncoconstricción y la respuesta de hipersensibilidad inmediata. Es decir, cuando nosotros tenemos un proceso de asma o un proceso de rinitis alérgica o de alergias puntuales a nivel respiratorio, a nivel bronquial, uno de los mecanismos por los cuales se produce esta respuesta asmática de inflamación bronquial es gracias al acoplamiento del glutatión a una molécula de leucotrieno, la cual potencia la respuesta proinflamatoria y obviamente genera que se produzca esta estructura y se genera el asma puntualmente. Y ojo, este punto nos permitió a nosotros crear entonces un fármaco llamado Montelukast. El Montelukast es una molécula que va a promover la inhibición de la glutatión S-transferasa para promover el bloqueo de la activación de los leucotrienos. Por lo tanto, promoverá la disminución de la inflamación bronquial como consecuencia de la activación del glutatión. Entonces, vean que acá tenemos que literalmente el glutatión no es un metabolismo estático, realmente que funciona como el verdadero amortiguador oxidorreductivo de la célula. Su capacidad para transitar rápidamente de glutatión GSH a glutatión GSSG, que es la forma oxidada, permite que el microambiente de la célula realmente esté lo suficientemente estable o reducido para que la maquinaria enzimática se mantenga operante en todo su haber. Es decir, el glutatión, muchachos, realmente nos permite mantenernos con vida, mi gente. Si este glutatión no se forma, si no se absorbe ese aminoácido, si la enzima GGT dentro del proceso, porque ¿qué pasa? ¿Cuál es la enzima clave? La glutatión sintetasa y la glutamión transpeptidasa. Son las enzimas claves acá. Luego, por último, ¿hay alguna duda con el tema del glutatión? Ok. Luego, por último, tenemos cómo producimos los otros aminoácidos. Ya vemos cómo podemos producir alanina. Sabemos que para producir alanina partimos del piruvato y tenemos obviamente la enzima ALT
para este proceso, ¿ok? Luego, ¿cómo obtenemos aspargina? Aspargina a partir del oxalacetato, ya que el oxalacetato es sustrato de la enzima específica transaminasa para producir aspartato. El aspartato, por la aspargina sintetasa y la glutamina y ATP como cofactor, permiten producir glutamato y aspargina. Y para producir glutamina, ya sabemos que esta ruta va acoplada desde el alfa-cetoglutarato para producir glutamato. Glutamato con la glutamina sintetasa produce el intermediario de alta energía para producir al final la glutamina. Es decir, vean que el proceso de interconversión de cadenas carbonadas en nuestro sistema es un proceso de interconversión esencial, ya que permite que el sistema reutilice de manera eficaz todos los elementos que realmente se procesan desde la digestión, pero también desde el proceso de autocatabolismo dentro de nuestro sistema orgánico. Por lo cual pueden observar que las proteínas como macromoléculas son literalmente clave en el proceso de homeostasis sintética y que nada se desperdicia. Tanto el grupo amonio como el esqueleto carbonado de una u otra manera participan en el mantenimiento del equilibrio de nuestro cuerpo. Y es así como damos por culminada la clase de catabolismo y anabolismo de aminoácidos. ¿Hay alguna duda al respecto? Quiero preguntar cómo funciona exactamente la desinflamación de los bronquios por el glutatión. Ya va, pero es que yo no dije que se desinflamaban los bronquios por el glutatión. Más bien se inflamaban los bronquios por el glutatión. Porque el glutatión, al acoplarse al leucotrieno, promueve la cascada proinflamatoria. ¿Me comprendes? Es decir, la acción de la enzima glutatión S-transferasa, que es básicamente la que va a transferir el glutamato al leucotrieno C4, eso es lo que genera la cascada proinflamatoria, la cascada de inflamación. ¿Me comprendes? Entonces, una vez que el glutatión se acopla a esta estructura, entonces va a promover lo que es el proceso de inflamación o broncoconstricción. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace el Montelukast, que es un fármaco? El Montelukast lo que va a hacer es antagonizar, es decir, literalmente va a bloquear el receptor del leucotrieno. Y si yo bloqueo el receptor del leucotrieno, bloqueo la acción de la estructura, pero también voy a promover en menor medida la inactivación de la enzima que se encarga de acoplar esta estructura al leucotrieno, el glutatión al leucotrieno. Es decir, el glutatión es bueno, pero menos en pulmón. Cuando el glutatión se acopla al pulmón, al leucotrieno en pulmón, más bien es proinflamatorio. Y eso es lo que genera el mecanismo fisiopatológico del asma. ¿Sí lo ves? Ok, ¿hay alguna otra duda? ¿Hay alguna otra duda, gente? Aprovechen. Vean que ya conmigo no se ve sino hasta dentro de 15 días, creo. En teoría, claro está. Bueno, muchachos, si no hay más dudas al respecto, entonces vamos a proceder a pasar el link de asistencia. Ser médico lo hace feliz. Sí, José, si yo vuelvo a nacer, vuelvo a ser médico. Créeme que sí. Entonces, muchachos, si no vamos a establecer el diálogo con las preguntas, vamos entonces a pasar a lo que es la asistencia. Ok, recuerden que la asistencia va a estar abierta por 5 minutos solamente, por lo tanto, aquellos que asistieron realmente a la teoría, por favor, apenas se pase el link por el grupo de Telegram, hagan el debido proceso de